mayo del año 2000, un astrofísico australiano comenzó a vomitar sangre en la base más aislada del planeta. 36 horas después, estaba muerto. El diagnóstico oficial tardó 6 meses en llegar, y cuando lo hizo, reveló algo que nadie esperaba. Había sido envenenado. El problema es que estaba atrapado con otras 49 personas en el Polo Sur, sin posibilidad de escape durante el invierno antártico. Uno de ellos era un asesino, o al menos eso sugieren las evidencias. La Antártida es el continente más inhóspito de la Tierra. Temperaturas que caen a menos 80 grados, meses enteros de oscuridad absoluta y un aislamiento tan extremo que si algo sale mal, no hay forma de pedir ayuda. Es un lugar donde la locura acecha en cada rincón, donde los glaciares guardan secretos de hace millones de años y donde las personas desaparecen sin dejar rastro. Caso número 1. Rodney Marks, el único asesinato del Polo Sur. La estación Amundsen Scott se encuentra exactamente en el Polo Sur geográfico, el punto más austral de la Tierra. Durante el invierno antártico, que va de marzo a octubre, ningún avión puede aterrizar ni despegar. Las temperaturas son tan extremas que el combustible se congela y los metales se vuelven frágiles como el cristal. Las 50 personas que permanecen allí durante esos meses están completamente solas, más aisladas que los astronautas de la Estación Espacial Internacional. Rodney Marks era un astrofísico australiano de 32 años, que había elegido voluntariamente pasar su segundo invierno en ese lugar. Trabajaba con el telescopio submilimétrico más austral del mundo, recopilando datos sobre el espacio profundo. Era brillante, carismático, y estaba comprometido con Sonja Walter, una técnica de mantenimiento que también trabajaba en la base. Tenía todo por lo que vivir. La noche del 11 de mayo del 2000, Rodney comenzó a sentirse extraño mientras caminaba entre el observatorio y el edificio principal. Al principio pensó que era el efecto del frío extremo, que a veces produce síntomas similares a la embriaguez. Pero algo estaba muy mal. Tenía dificultad para respirar y su visión se volvía borrosa. Decidió irse a dormir temprano, esperando que el descanso lo ayudara. A las 5:30 de la madrugada despertó vomitando sangre. Durante las siguientes 10 horas visitó al médico de la base 3 veces. Cada visita era peor que la anterior. El dolor en sus articulaciones se volvía insoportable. Sus ojos estaban tan sensibles que necesitaba usar gafas de sol, aunque el sol no había aparecido sobre la base en semanas. Comenzó a mostrar comportamiento paranoico, como si creyera que alguien lo perseguía. El médico le inyectó un antipsicótico para calmarlo. Media hora después, Rodney sufrió un paro cardíaco. 45 minutos de reanimación no sirvieron de nada. A las 6:45 de la tarde del 12 de mayo fue declarado muerto. La Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos emitió un comunicado diciendo que había muerto por causas naturales, pero había un problema. Nadie sabía cuáles eran esas causas, y no podían averiguarlo, porque el cuerpo de Rodney tendría que permanecer congelado en la base durante los siguientes 6 meses, hasta que terminara el invierno y un avión pudiera llevarlo al continente. Imagina la situación: 50 personas atrapadas en el lugar más aislado del planeta, con un cadáver congelado en el depósito, sin saber por qué murió su compañero. ¿Fue una enfermedad, un accidente o algo más siniestro? Durante esos 6 meses, todos tuvieron que convivir con la duda, y si había sido un asesinato, el asesino seguía entre ellos. Cuando finalmente el cuerpo llegó a Nueva Zelanda para la autopsia, el patólogo forense descubrió algo que cambió todo. Rodney tenía aproximadamente 150 mililitros de metanol en su sangre, una dosis letal. El metanol es un alcohol industrial que se usa para limpiar equipos científicos. Es dulce, incoloro y extremadamente tóxico. Incluso una pequeña cantidad puede causar ceguera, daño cerebral y muerte. Rodney no había muerto por causas naturales, había sido envenenado. El detective Grant Wormald, de la policía de Nueva Zelanda, fue asignado al caso. Tenía 4 posibilidades. Rodney bebió el metanol accidentalmente, lo bebió para drogarse, se suicidó o alguien se lo dio sin que él lo supiera. El suicidio fue descartado casi de inmediato. Rodney estaba comprometido con la mujer que amaba, acababa de completar un trabajo académico importante, no tenía problemas financieros y cuando se enfermó buscó ayuda desesperadamente. No era el comportamiento de alguien que quiere morir. ¿Pudo ser un accidente? Es posible que alguien confundiera el metanol con alcohol normal y se lo diera a Rodney sin saber lo que hacía. Pero Rodney era un científico experimentado. Si hubiera probado metanol puro, habría notado algo extraño inmediatamente. Además, la base tenía un bar bien surtido. ¿Por qué arriesgarse a beber algo desconocido cuando había alcohol de verdad disponible?
Lo que hace este caso verdaderamente perturbador es lo que sucedió después. Cuando el detective Wormald intentó investigar, se encontró con un muro de silencio. La Fundación Nacional de Ciencias se negó a proporcionar la lista de las 49 personas que estaban en la base, citando preocupaciones de privacidad. Se negaron a compartir los resultados de cualquier investigación interna. Cuando Wormald finalmente pudo enviar un cuestionario a los testigos, años después, solo 13 personas respondieron. Los demás simplemente habían desaparecido, dispersos por todo el mundo, imposibles de localizar. Había otro detalle que pudo haber salvado la vida de Rodney. La base tenía una máquina de análisis de sangre capaz de detectar envenenamiento por metanol, pero esa noche la máquina estaba sin batería. El médico podría haberla reiniciado, pero habría tomado entre 8 y 10 horas de recalibración. No lo hizo. Cuando Rodney murió, ya era demasiado tarde para cualquier diagnóstico. Y hay algo más. Después de la muerte, la habitación de Rodney fue limpiada y sus pertenencias fueron empacadas o desechadas. Una botella misteriosa que estaba en su estación de trabajo desapareció antes de que nadie pudiera analizarla. El posible lugar del crimen fue completamente contaminado, negligencia o encubrimiento deliberado. En 2008, el informe final del caso concluyó que Rodney Marks murió por envenenamiento agudo de metanol, pero las circunstancias de cómo ingirió el veneno siguen siendo desconocidas. El detective Wormald declaró que, en su opinión, lo más probable es que Rodney ingirió el metanol sin saberlo. Alguien se lo dio. La pregunta es quién y por qué. Rodney Marks tiene el triste honor de ser la única víctima de un posible asesinato en la historia del Polo Sur. Una montaña en la Antártida lleva su nombre ahora, Mount Marks, un pico de 2.600 metros de altura. Un monumento eterno a un misterio que probablemente nunca será resuelto. Porque si alguien en esa base sabe lo que realmente pasó aquella noche de mayo del 2000, ha guardado silencio durante más de 2 décadas. Y el hielo antártico no revela sus secretos fácilmente. Antes de seguir con el segundo caso, quiero que tengas en cuenta algo importante. La Antártida es uno de los pocos lugares donde todavía pueden pasar cosas sin testigos. Si quieres seguir explorando historias así y conocer sus secretos, suscríbete al canal. Hay territorios y situaciones que casi nadie mira de cerca. Caso número 2, el bote fantasma de la isla más remota del mundo. Si tomas un mapa y buscas el lugar más aislado del planeta, encontrarás un pequeño punto perdido en el Atlántico Sur. Se llama Isla Bouvet y está a 1.600 kilómetros de la Antártida, a 2.500 kilómetros de Sudáfrica y a más de 2.200 kilómetros de la Tierra habitada más cercana. Es un trozo de roca volcánica de apenas 49 kilómetros cuadrados, cubierto casi completamente por glaciares, azotado por vientos que superan los 140 kilómetros por hora y envuelto en niebla perpetua. No hay población humana, no hay rutas marítimas cercanas, no hay absolutamente nada en cientos de kilómetros a la redonda. Es, literalmente, el pedazo de tierra más solitario de la Tierra. Por eso, lo que sucedió en abril de 1964 no tiene ningún sentido. Un equipo sudafricano, a bordo del buque HMS Protector, llegó a Bouvet para estudiar un nuevo terreno que había aparecido en la costa noroeste de la isla, probablemente formado por actividad volcánica reciente. Tuvieron que esperar 3 días a que el clima amainara antes de poder enviar un helicóptero. Cuando el teniente comandante Alan Crawford finalmente aterrizó en esa pequeña lengua de tierra llamada Niroisa, encontró algo imposible. En una laguna formada por el deshielo había un bote salvavidas de madera. Estaba abandonado, sin motor, sin velas, sin ninguna marca de identificación. A unos 100 metros de distancia, sobre las rocas negras de origen volcánico, había 2 remos, un bidón de 200 litros y una boya metálica, de cobre que alguien había roto deliberadamente. El bote estaba a 30 metros tierra adentro, en un lugar completamente inaccesible desde la costa. Crawford solo tuvo 45 minutos para investigar antes de que el clima volviera a empeorar. Buscó señales de un campamento, restos de fogatas, cualquier indicio de presencia humana. No encontró nada, ni comida, ni refugio, ni cuerpos. Solo el bote, los remos, y el silencio absoluto de la isla más remota del mundo. La pregunta era obvia. ¿Cómo llegó ese bote hasta allí? Bouvet está tan lejos de cualquier ruta marítima que un naufragio accidental parece casi imposible. Las corrientes del Atlántico Sur son brutales e impredecibles, y las aguas que rodean la isla son tan frías que la supervivencia sin equipo especializado se mide en minutos. Si alguien naufragó y llegó a Bouvet por pura casualidad, habría sido un milagro,
Pero entonces, ¿dónde estaba esa persona? ¿Cómo sobrevivió? ¿Y por qué no había ni un solo rastro de su presencia? El misterio se volvió aún más extraño 2 años después, cuando otra expedición visitó la misma laguna. En 1966, el bote había desaparecido. Los informes de esa expedición ni siquiera lo mencionan. Se había esfumado sin dejar rastro, como si nunca hubiera existido. ¿Lo arrastró una tormenta de vuelta al mar? ¿Se hundió en la laguna? ¿O alguien volvió a buscarlo? Durante décadas el bote fantasma de Bouvet fue uno de los enigmas más oscuros del Atlántico Sur. No había registros de naufragios en la zona, ningún barco había reportado tripulantes perdidos, y nadie podía explicar cómo una embarcación sin motor había llegado a un lugar donde no había razón para que estuviera. No fue sino hasta hace pocos años que investigadores comenzaron a reconstruir una posible explicación. En los archivos soviéticos apareció una referencia a una visita del buque ballenero Slava 9 a la isla Bouvet en noviembre de 1958. Según los registros, un equipo de científicos y marineros desembarcó en la isla para realizar observaciones. Pero el clima empeoró rápidamente. Las olas hicieron imposible el regreso al barco, y los hombres quedaron varados durante 3 días. Cuando finalmente pudieron ser rescatados en helicóptero, tuvieron que abandonar el bote. Parece una explicación razonable, pero hay detalles que no encajan. ¿Por qué los soviéticos nunca reportaron el incidente públicamente? ¿Por qué la boya de cobre estaba deliberadamente rota, como si alguien hubiera querido destruir evidencia? ¿Y qué pasó con el bote entre 1964 y 1966? Si simplemente estaba abandonado en la laguna, ¿por qué desapareció sin que nadie lo moviera? Algunos investigadores sugieren que hubo más de una visita a la isla durante esos años, quizás expediciones secretas que nadie quiso documentar. Era plena la Guerra Fría, y tanto soviéticos como estadounidenses realizaban operaciones en las regiones polares que permanecen clasificadas hasta el día de hoy. Bouvet, por su aislamiento extremo, habría sido el lugar perfecto para actividades que no querían ser observadas. Lo cierto es que nunca sabremos con certeza quién dejó ese bote en la isla más remota del mundo. La explicación soviética tiene sentido, pero deja demasiadas preguntas sin respuesta. Y el bote mismo, la única evidencia física del misterio, desapareció hace más de medio siglo. Caso número 3. El hombre misterioso que el glaciar devolvió después de 66 años. El 26 de julio de 1959, en pleno invierno antártico, 4 hombres y 2 trineos tirados por perros partieron de una pequeña base británica, en Bahía del Almirantazgo, en la isla Rey Jorge. Su misión era escalar el glaciar Ecology para realizar trabajos de topografía en la meseta de hielo. Era una expedición de rutina, del tipo que hacían regularmente. Ninguno de ellos sabía que ese día se convertiría en una tragedia que tardaría más de 6 décadas en cerrarse. Dennis Bell tenía 25 años y era meteorólogo. Era el mayor de 3 hermanos, conocido por su sentido del humor y su habilidad para arreglar cualquier cosa con las manos. Cuando surgió la oportunidad de trabajar en la Antártida, no lo dudó. Sus compañeros en la base lo apodaban Tink y lo recordaban como el alma de las fiestas, siempre dispuesto a disfrazarse para las celebraciones de Navidad o inventar bromas elaboradas para romper la monotonía del aislamiento. Esa mañana, Dennis iba en el primer trineo junto al topógrafo Jeff Stokes, abriendo camino para el segundo equipo que venía media hora detrás. Habían atravesado una zona de grietas peligrosas y creían estar finalmente a salvo. Pero la nieve era profunda y blanda, y los perros comenzaban a mostrar signos de agotamiento. Para animarlos a seguir adelante, Dennis decidió caminar por delante del trineo, tirando de ellos con su presencia. Cometió un error fatal. Se quitó los esquís para avanzar más rápido. Lo que pasó después duró apenas un segundo. El puente de nieve que cubría una grieta oculta cedió bajo el peso de Dennis, y él desapareció en el vacío. Stokes corrió hasta el borde del agujero y gritó el nombre de su compañero. El alivio lo invadió cuando escuchó la voz de Dennis respondiendo desde las profundidades. Estaba vivo. La caída había sido de casi 30 metros, pero de alguna manera había sobrevivido al impacto. Lo que siguió fue un intento desesperado de rescate en las peores condiciones imaginables. Stokes bajó una cuerda hasta el fondo de la grieta. Dennis logró atarla a su cinturón, y Stokes enganchó el otro extremo al trineo de perros. Lentamente comenzaron a izarlo. Dennis subía centímetro a centímetro por las paredes de hielo azul, acercándose a la superficie,
acercándose a la salvación. Estaba casi arriba cuando ocurrió lo impensable. Denise había atado la cuerda a su cinturón en lugar de alrededor de su torso, probablemente porque el ángulo en el que estaba atrapado no le permitía otra posición. Cuando faltaban apenas unos metros para alcanzar el borde, la cuerda se deslizó. Denise cayó por segunda vez al abismo. Esta vez, los gritos de Stokes no obtuvieron respuesta. La grieta se había tragado a su compañero para siempre. Cuando llegó el segundo equipo, las condiciones ya eran críticas. Intentaron descender a la grieta, pero era demasiado profunda y estrecha, y el riesgo de nuevos derrumbes demasiado alto. Buscaron durante horas mientras una tormenta se formaba sobre ellos, sabiendo en el fondo que era inútil. 12 horas después del accidente, cuando finalmente pudieron regresar al lugar exacto, la supervivencia era imposible. El cuerpo de Denise Bell quedó sepultado en las entrañas del glaciar, a más de 30 metros bajo el hielo. Pasaron los años, pasaron las décadas. La familia de Denise nunca pudo darle un entierro. Su hermano David, que tenía 19 años cuando recibió la noticia, creció con ese vacío. Se casó, tuvo hijos. 1959 quedaba cada vez más lejos en el pasado. David llegó a aceptar que nunca recuperaría a su hermano, que Denise permanecería para siempre en su tumba de hielo, en el lugar más remoto del mundo. Pero los glaciares tienen memoria, y el cambio climático estaba a punto de revelar lo que habían guardado durante más de medio siglo. El 19 de enero de 2025, un equipo de la estación polaca, Henryk Arctowski, realizaba una inspección rutinaria del frente del glaciar Ecology. El hielo se había retirado dramáticamente en los últimos años, exponiendo rocas que habían estado cubiertas durante milenios. Entre esas rocas encontraron algo inesperado, más de 200 objetos personales esparcidos sobre el terreno, una linterna antigua, bastones de esquí de madera, un reloj de pulsera con una inscripción grabada, un cuchillo sueco, una boquilla de pipa de ebonita, y junto a ellos, fragmentos de huesos humanos. Los científicos polacos contactaron inmediatamente al British Antarctic Survey. Los restos fueron transportados a las Islas Malvinas a bordo del buque de investigación Sir David Attenborough, y de allí enviados a Londres para análisis de ADN. El genetista forense comparó las muestras con el ADN de David Bell, ahora de 86 años, y de su hermana Valerie. La coincidencia fue de más de 1.000 millones a uno. Después de 66 años, Dennis Bell había sido encontrado. Lo extraordinario es cómo el glaciar había transportado el cuerpo. Durante 6 décadas la masa de hielo se movió lentamente bajo la fuerza de la gravedad, arrastrando todo lo que contenía. Denise viajó kilómetros dentro del glaciar, congelado en el tiempo, hasta que el calentamiento global finalmente lo liberó. El lugar donde apareció no era el mismo donde había caído. El hielo lo había llevado en un último viaje silencioso. Cuando David Bell recibió la noticia, declaró que hacía mucho tiempo había perdido la esperanza. «Estoy conmocionado y asombrado», dijo. «No puedo creerlo. Después de 66 años, finalmente podía cerrar una herida que había permanecido abierta desde su juventud». Denise, el hermano mayor que construía radios y revelaba fotografías, el aventurero que buscaba emociones en el fin del mundo, por fin podía volver a casa. El glaciar, que lo atrapó durante 66 años, lo devolvió como un mensaje del pasado, un recordatorio de que la Antártida nunca olvida, solo espera. Y ahora, con el hielo derritiéndose más rápido que nunca, nadie sabe cuántos otros secretos están a punto de emerger de las profundidades congeladas.